Para muchos, cuando hablamos de santidad, estamos hablando de... ubican muchas cosas en la mente. Cuando hablamos de santidad se ubican muchas cosas en la cabeza, muchas cosas en ideas. Y hay personas que cuando hablas con ellos de santidad, lo primero que se les viene a la cabeza es una falda hasta los tobillos, una blusa con cuello cerrado, un pelo hasta la cintura o hasta los tobillos también, o una cara sin pintar y una Biblia todo el día bajo el brazo. Cuando hablamos, hay gente que piensa que la santidad es eso, ¿no? Otros, cuando escuchan de santidad, se les viene a la memoria, a la cabeza, una túnica, un velo, estar bien tapaditos todo el cuerpo y cubriéndose el rostro, ¿no? Y así tantas cosas que vienen a la mente constantemente sobre lo que es la santidad. Pero la pregunta para hoy es, ¿por qué a muchos cristianos le es difícil vivir en santidad? ¿Por qué para muchos cristianos les es difícil vivir en santidad? Y eso es lo que yo quiero que hoy leamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 19. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Vamos, no hay nadie que cambie los... Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Yo creo que me pongas el versículo 13, por favor. Y el versículo 13, vamos a tacharlo rápidamente, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos, vamos a marcar, ceñid los lomos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A mí esa palabra me golpeó y me puse a buscar qué es lo que se está hablando de ceñid los lomos del entendimiento. Y me está hablando de prepárense mentalmente. Preparen sus mentes. Y entonces uno recuerda qué significa arrepentimiento y es cambio de mente, metanoia, es un cambio de mente. Y aquí nos dice ceñid los lomos, prepárense mentalmente. Y es que la santidad empieza en la mente. La santidad de uno empieza cambiando esta. ¿Están aquí? Y eso es lo que a mí me llama la atención, porque algunos piensan que la santidad comienza vistiéndose de una manera o de otra. Algunos piensan que cuando uno llega a la iglesia tiene que cambiar su forma de vestir. Cuando uno llega a la iglesia todo es santidad, pero es que el cambio viene cuando se transforma la mente. Por eso hay veces que viene alguien con ropas muy apretadas, viene con ropas cortas, con escotes atrevidos, con gorras y demás cosas o sombreros. Y no es necesario que nadie te diga nada, es algo que Dios va a tocar tu vida en algún momento porque se van a ceñir los lomos de tu entendimiento. Algo que Dios va a hacer a través de la palabra, a través del mensaje, a través de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, sin la necesidad de que nadie te señale con el dedo. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es algo personal. No es por imposición, es porque tú has entendido la transformación de tu mente. Por lo tanto, tienes que preparar tu mente para recibir la gracia del Señor, porque la santidad comienza en tu mente. Por eso Pedro dice, lo primero es ceñirse la mente, amárrese el cinturón de su entendimiento, prepárese para pensar, prepárese. Y yo te digo algo hoy, que la santidad de Dios empieza en tus pensamientos. La santidad de Dios empieza en tus pensamientos, porque ahí es que el enemigo va a venir a atacarte. Todo comienza con un pensamiento que después se vuelve en una idea.
termina siendo una fortaleza y después nadie te saca de ahí. Por eso no podemos darle lugar al enemigo en nuestra mente. El ceñir nuestros pensamientos es tener una posición de autoridad espiritual en la mente, donde le decimos al enemigo, aquí no tienes entrada. Ahí es con donde le decimos al enemigo, no tienes lugar. Estoy entendiendo lo que la palabra de Dios me dice. Estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo me está marcando. No es necesario que nadie me meta el dedo en el ojo. ¿De qué sirve que tengas una Biblia en el brazo, bajo el brazo? ¿De qué sirve asistir a la iglesia cada semana? ¿De qué sirve levantar mis manos cuando estoy cantando y alabando al Señor? Si el diablo tiene dominada mi mente. ¿De qué sirve? Hoy van a entender un poquito a lo que me estoy refiriendo, porque la santidad abarca mucho. Repito, la santidad no es solo la forma de vestir, sino es que tu mente sea transformada para la gloria del Señor. La mayoría de personas que vienen a las iglesias, de alguna manera u otra, tienen la mente atada, porque vienen con ideas. A mí nunca me enseñaron, a mí nunca me dijeron que estaba bien o estaba mal. Nosotros venimos a decirte qué nos enseña la palabra, pero ciñe los lomos del entendimiento. Empieza a pensar, prepárate tu mente a lo que el Señor quiere hablarte, para que tu vida sea transformada, cambiada y renovada en la presencia del Señor. Por eso lo que dice Pedro es, no le des lujos al enemigo, que tome autoridad en tu mente, ciñe la mente, amarra la mente. Y luego dice, sed sobrios. Sed sobrios. Esa palabra sed sobrio significa vele, no se duerma, absténgase o abstenerse. Vele, no se duerma, abstenerse, absténgase. ¿Y cuántas veces hemos metido la pata y hemos tenido errores por no ser sobrios? Escuche, es imposible tener una vida santa sin abstenerse. Te lo repito, es imposible tener una vida en santidad sin abstenerse. No nos enseñaron a decir que no, en ningún momento. Nos enseñaron a decir que sí a todo. Desde que usted nace siempre decimos que sí a todo. Y nuestra naturaleza pecaminosa es decir sí a todo. Por ejemplo, hoy le decimos sí a Dios y mañana le decimos sí a tu carne. Mañana le decimos sí a Dios, pero después le dices sí a tus deseos. Pasado mañana le decimos sí a Dios y después le estamos diciendo sí al diablo. Por eso es imposible vivir en santidad sin abstenerse. Hay que abstenerse de cosas en este mundo. Por eso es que después de que Pedro nos dice, cíñanse la mente, luego sean sobrios, velen, absténganse, y luego sigue con estas armas impresionantes. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa palabra esperar es la palabra confiar. Diga conmigo, confiar. Es la palabra confiar. Lo que Pedro está diciendo es, cíñete la mente, abstente de lo que aparentemente hoy sería un delito, pero confía en que hay un galardón para ti. Confía. A lo mejor hoy estás siendo atacado fuertemente por el diablo, pero estas palabras te están llegando a tiempo de parte de Dios, diciéndote, confía en que hay un galardón para ti. Confía. Santiago capítulo 1 versículo 12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Wow! Hay pruebas, hay momentos difíciles, pero si tú te abstienes y soportas la tentación, Dios te va a poner victoria. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Pedro nos dice. Confíen en que verán por completo la gracia que les será dada cuando Jesucristo sea manifestado. Wow. Pero luego dice en el versículo 14 de 1 de Pedro, nos está hablando de algo que nos llama la atención también. Dice, como hijos. Como hijos. La palabra como hijos. ¿Por qué dice como hijos? ¿Por qué resalta Pedro ese detalle de como hijos? Es algo que me llama la atención,
Porque es imposible vivir en santidad si no somos hijos de Dios. Porque el que ha conocido a Dios, es imposible que peque. El que tiene a Cristo en su corazón, el que vive en la comunión con el Señor, tiene que estar en santidad. Es imposible que no viva en santidad, porque es hijo. Yo no le puedo decir a una persona que no ha nacido de nuevo que viva en santidad. Es necesario nacer de nuevo para vivir en santidad. ¿Me están entendiendo? Por eso dice que el viejo hombre muere y nace un nuevo hombre, una nueva persona. Lo viejo queda atrás, somos hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Nacemos de nuevo. No podemos vivir con el pasado. Y ese es el problema de millones de cristianos. No estoy diciendo 100 ni 200, millones de cristianos y de aquellos que piensan que son cristianos, pero no lo son. Porque cuando yo no tengo el ADN de mi padre, estoy tratando de ser santo con pura religión y legalismo. Y la religión y el legalismo no salva. La religión y el legalismo no transforma. Lo que transforma es el ADN de Cristo Jesús en nosotros. Hermano, te repito, a mí no me hace santo tener una Biblia. A mí no me hace santo ponerme ciertas vestimentas. A mí no me hace santo levantar las manos. A mí no me hace santo hablar lenguas, que muchos evangélicos hablamos. A mí me hace santo el nacer de nuevo. Te lo repito, me hace santo el nacer de nuevo. Por eso Pedro se asegura de decirnos como hijos. Hay que ser como hijos. Si tú eres hijo, si tú no eres hijo, tú no tienes el ADN de Dios. Si tienes el ADN de Dios es porque eres hijo. Y si no tienes ese ADN, por más que quieras, no vas a poder ser santo, por más que te esfuerces. Porque, mire, ponme la nota, hay una nota ahí, por favor, ponme la nota. Porque la santidad no es el resultado de las acciones e intenciones de alguien. Siguiente. La santidad es el resultado de la impartición de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. Eso es santidad. No es el resultado de tus acciones, es el resultado de la impartición de la obra del Espíritu Santo en tu vida y has nacido de nuevo. Wow. Así que esto es lo que la palabra nos dice, como hijos. Pero no solo como hijos, sino además, ponme otra vez el versículo, no está hablando de solo como hijos, sino además dice hijos obedientes. Hijos obedientes. Aquí el significado es el que escucha y se somete. Ay, Padre. El que escucha, obediencia, el que escucha y se somete a lo que se te ha aconsejado, a lo que se te ha dicho, a lo que se te ha preparado. El problema de hoy día de los cristianos es que uno le dice, haga esto. Y te dice, sí, ya voy, ahora voy. En un ratito, acabo. Y nunca lo hace. Pasaron 2 horas, 3 horas, días y nunca lo hicieron. Y los hijos saben, te conocen y te miden hasta que te sacan la paciencia y de quicio. Hay hijos de Dios así. Papás que están aquí, ¿cuántas veces le han dicho a sus hijos, haz esto? Y los hijos no lo hacen. Y usted acaba convirtiéndose como en Son Goku, con los pelos de colores, hinchando su cuerpo. Se pierde la paciencia por la falta de desobediencia. Pues imagínese Dios, cuando constantemente nos ha dado las Escrituras para cambiar, rectificar, mirar lo que es correcto y lo que no es correcto, preparar nuestras vidas a una vida de santidad, y no somos obedientes. Tenemos que ser hijos obedientes, porque es imposible tener una vida de santidad si no hay obediencia. Se acabaron los amenes. Y la lectura sigue diciendo, el 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No te conformes a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia.
Esto me llama mucho la atención, porque conformarse significa amoldarse, acomodarse, tomar la forma de. Pedro está diciendo algo así como que no tomemos la forma de lo que éramos antes. ¿Se acuerdan del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Que se transformaba en un monstruo. Pues pensemos que el monstruo era antes y se transformaba en el doctor. Pues no tomemos la forma de antes del monstruo, porque ahora somos hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo y el Señor nos dice que en nuestra ignorancia no regresemos. O sea, no seamos el monstruo que éramos antes. ¿Están aquí? Yo sé que la comparación es un poco rara. Podemos hablar de Hulk también. ¿Se acuerdan? Hulk que se pone verde. No nos hagamos verdes. No volvamos a ser el hombre, la mujer que éramos antes. Ay, Dios mío. No deje que su forma le maneje conforme a los deseos. Esa palabra deseo no es anhelar, no es un buen deseo. Esa palabra deseo es desear algo prohibido. Desear algo prohibido es codiciar algo que no te pertenece. Esa palabra deseo es algo prohibido, porque era algo que estaba antes, no es de la hora. ¿Están aquí? Entonces, lo que Pedro está diciendo es, no se amolden a la codicia que antes los dirigían. No se acomoden a la carne, al deseo de la carne que antes te dirigía. La gente que no tiene a Cristo se dejan llevar por la codicia, se dejan llevar por el deseo y acaban cometiendo errores. Pero Pedro nos dice, no, ustedes son hijos. Pedro está diciendo, ustedes son hijos. No se conformen, no se amolden, no se vuelvan otra vez a su forma antigua, la de antes, con los deseos de antes. ¿Cuántos están aquí escuchando lo que estoy diciendo? Y luego dice, estando en vuestra ignorancia. Y aquí se refiere a ignorancia, una ignorancia espiritual. No es una ignorancia física, es espiritual, porque dice la palabra que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Pero cuando una vez el Espíritu entra en nuestro corazón, nuestros ojos se abren y todo cambia. Nacemos de nuevo y podemos ver lo que éramos antes. Es como que nuestros ojos se abren y decimos, ¿cómo pude haber hecho esto? ¿Cómo pude haber hecho? ¿No le ha pasado eso de que cuando hemos venido a los caminos del Señor y empezamos a recapitular todo el pasado, decimos, la que he liado? ¿Cómo he sido capaz de hacer tanta barbaridad? Porque éramos ignorantes. Pero ahora estamos conociendo lo que el Señor nos está hablando. Tenemos la palabra de Dios que nos está mostrando cada día cómo tenemos que vivir. La palabra del Señor nos está mostrando cada día cómo tenemos que ser transformados. No podemos seguir con los deseos anteriores e ignorando nuestra forma de vida. Versículo 15, seguimos ahí. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Alguien me llamó, hemos leído en el versículo 15, alguien nos ha llamado. ¿Por qué nos llamó alguien? Porque sí, porque le dio la gana. Porque a Dios le apetecía llamarte. Y Él te llamó. Y como es que me llamó, el que me llamó es santo, Él quiere que seamos santos como Él es santo. Y este texto nos está diciendo, si yo puedo, tú también puedes. No está diciendo otra cosa. Sé santos como yo soy santo. Si yo puedo ser santo, tú también puedes ser santo. Porque tenéis mi gen, mi ADN. ¿Están aquí? No es una voz que amenaza, Dios no está amenazando, no es una voz de desánimo, sino al contrario, es una voz de ánimo. Y al mismo tiempo es una orden. Dios nos está diciendo, sed santos como yo soy santo.
¿Están aquí? Cuando Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo, no es como coger a un hijo. Vamos a ver qué ejemplo vamos a poner. ¿Hay aquí algún niño? No, se me ocurre una barbaridad. Es como coger un niño y estar en una piscina y como yo sé nadar, lo tiro en la piscina, con 2 añitos nada, que yo sé nadar. No está diciendo eso. Todo proceso tiene un aprendizaje. Para ser santo, dice, ser santo como yo sé, hay un aprendizaje. Y el aprendizaje está en la palabra de Dios. O sea, Dios no nos está diciendo que seamos santos sin primero darnos las herramientas para ser santos. Por eso, si usted cuando vaya a casa, léase desde el versículo 2 hasta el versículo 12, nos da todo un repertorio de herramientas de cómo llegar a esa santidad. Pedro nos cuenta todo lo que Cristo nos ha dado. Dice que nos ha dado su sangre, nos ha dado su espíritu, nos ha dado su herencia, nos está guardando. Por eso Él tiene toda la autoridad para decirnos ser santos. La tiene enterita para decirnos ser santos. Ya te di las herramientas que te hacían falta. Actívate. ¿Están aquí? Escucha, tú no tienes que ser santo porque el vecino de tu lado sea santo. Tú tienes que ser santo porque en ti está el nacer de nuevo para Cristo Jesús. Hay gente que deja de ser santo porque ve mal el testimonio de otros. De verdad. Hay gente que se fija en otros y él deja de ser santo por ese detalle. No te compares con otros. Es más, no se compare conmigo. No se compare en mis fallos y en mis errores. Tu referente no es el pastor, tu referente es Cristo Jesús. Ese es el referente que tú tienes que tener. Versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre, si invocáis me llama la atención también, porque ¿a quién invocamos? Ayúdeme. No, a papá. Cuidado. Estamos invocando a papá. Y cuando invocamos a papá es con confianza. ¿Verdad que los hijos cuando buscamos a los padres es con confianza? Papi, papá, papito. Y siempre es para pedir algo de más. Es que tienes un padre el cual clamar en tus momentos de debilidad. Nos está diciendo, si invocáis, clama, llama en tu momento de debilidad, papá. Y dice, sin acepción. Significa que no tiene favoritos. Papá Dios no tiene favoritos. Por eso usted no es necesario que busque al pastor, ni al apóstol, ni al profeta, ni a nadie. Usted tiene línea directa con papá Dios. Papá Dios está escuchando la necesidad de su corazón, pero a veces que buscamos un intermediario y el intermediario va directo a través de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Pero dice que aunque Él es mi papá, fíjate, si invocáis al Padre, por Padre aquel que sin acepción no tiene favoritos, de personas juzga. Cuidado. Que aunque Él es mi Padre, también Él es juez. Dios es mi Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gloria a Dios. Pero no significa que deja de ser juez. O sea que el Padre no va a ir en contra de lo que sus leyes ha establecido. Ay, no, pero mi papá me perdona todo. Cuidado con eso. Hay lugares, hay iglesias que enseñan que a papá hay que tratarlo muy papi, muy happy, todo muy... No, es papá. Mire, algo que me gusta del pueblo latino es que a los padres le llaman señor, usted, todo es muy... Los colombianos sobre todo, ¿no? Los cubanos viejita, ¿no? Viejo. Fíjate, viejo. Tenemos que tratar a papá Dios con cariño, pero con respeto. Con cariño, pero sin olvidar que Él es juez.
Porque hay iglesias que muestran a un papá como retrasado, como despistado, como que no ve nada ni se entera de nada, que es un súper tranquilo, y eso es lo que Dios manifiesta. Y mientras la gente escucha ese mensaje y hace lo que quiere, se nos olvida que Él es un padre, pero que también es juez. Por eso nos encontramos en el tiempo de la apostasía, que hay iglesias que hacen lo que quieren, enseñan lo que quieren, se convierten en seguidores de hombres y no en su mirada puesta en Jesucristo. Lo que el hombre imparte, domina y controla. Y no pasa nada. Porque papá Dios es papito querido y Él es misericordia, Él es amor, y como Él es amor todo lo perdona. Pero se nos olvida que es juez. Y Dios nos está señalando a la vez de que es padre, le duele y está llorando. Por eso las iglesias no se tienen que convertir en una iglesia religiosa farisea, sino en una iglesia que tiene un entendimiento, que ha renovado su mente y ha encontrado la realidad, porque se ha preparado mentalmente para entender lo que la palabra está diciendo. No es por imposición, es por revelación. No es que el pastor imponga, sino es porque a ti se te está revelando lo que las Escrituras están diciendo. No es que el pastor te diga, eres una persona ingrata porque vistes así, vistes asá, vistes de esta manera. Es porque en tu conocimiento y tu mentalidad tú estás trabajando y estás preparándote para entender lo que la palabra de Dios te está expresando a través de haber nacido de nuevo. Por eso a un recién llegado no le podemos decir, hermano, cámbiate, quítate la gorra, vístete decentemente, no vengas con pantalones hechos trozos, no vengas con las faldas por acá, no vengas con el escote por aquí, o sea, no venga apretado como una morcilla, sino que al final el transcurso de nuestra mente va a provocar que usted tenga el entendimiento a través de las Escrituras, porque se ha hecho hijo y tiene el ADN de Dios. Los hijos aprendemos de la educación de los padres. Si un padre es un mal hablado, los hijos serán un mal hablado. Si un hijo es correcto y educado, es porque un padre es correcto y es educado. ¿Están aquí o no? Puede haber alguna excepción, pero no es lo habitual. Primera de Pedro 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, y este mensaje es terrible ahí, de vuestra vana manera, de esta mala manera de vivir. Fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Porque hay padres que enseñan a vivir mal. Porque es que hay iglesias que lo permiten todo. Por eso los padres espirituales de las iglesias enseñamos con amor cómo se tienen que hacer las cosas. De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, habla del mundo, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatados quiere decir redimidos. Tenemos que entender el poder de la sangre de Cristo. Ese poder tan maravilloso. El problema es que algunos, la sangre de Cristo es como una palabra mágica, como abracadabra, pata de cabra. Y utilizamos la sangre de Cristo, que escuchan un ruido, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Que vamos a tener un accidente con el coche, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Que nos encontramos con un atracador que nos saca un cuchillo, ¡ay, la sangre de Cristo! Y utilizamos la sangre de Cristo como un escudo protector ahí, ¿no? Para otros, la sangre de Cristo es algo que nos limpia constantemente. Todos o casi todos hacemos esa oración, ¿no? Que oramos, Señor, que tu sangre nos limpie, que la sangre de Cristo nos limpie, ¿verdad? Que utilizamos eso, está bien. Pero mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 y 1 de Juan capítulo 1, versículo 7. 1 de Juan, please don't worry, be happy. Aquí está. Dice, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo ¿para qué? Nuestros pecados. ¿Y limpiarnos de qué? De toda maldad, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y muchos tienen la revelación de la sangre hasta aquí, hasta ese momento. Por eso pecamos. Porque pecamos y luego decimos la sangre de Cristo nos limpia. Pecamos y la sangre de Cristo me barre el pecado. Y volvemos a pecar. Y pecamos y la sangre de Cristo me limpia y seguimos pecando. O sea, como si pongo la ropa manchada. O sea, usted coge su ropa, la mancha, se la quita, la mete a la lavadora y le mete, en vez de suavizante, la sangre de Cristo. La centrifuga, se la saca, la plancha, la vuelve a poner, la mancha, la vuelve a meter a la lavadora y le mete sangre de Cristo. Muchos pensamos que funciona la sangre de Cristo de esa manera. Muchos hacemos así. Hacemos lo que queremos y luego a la lavadora con la sangre de Cristo. Pecamos y luego a la lavadora con la sangre de Cristo. ¿Paro o sigo? Pecamos conscientemente y le metemos a la lavadora y le metemos sangre de Cristo. Cuando el libro de Hebreos nos dice que aquel que pecara conscientemente, siendo conocedor de la verdad, ya no hay más sacrificios por sus pecados. Por eso, si usted es hijo, no puede estar pecando constantemente. ¡Ay, Dios! Si usted tiene el ADN de Dios, no podemos estar pecando constantemente. Porque el que es hijo es porque ha nacido de nuevo. Pastor, pero es que la vida es dura. Es verdad, si nadie está diciendo lo contrario. Si es que hay pleitos, hay problemas, hay disensiones. Pero la Biblia nos dice que el mentiroso no entra en el reino de los cielos. Que el borracho, que el adúltero, que el fornicario, que el homosexual, que el codicioso, que el orgulloso, que el mentiroso, etcétera, 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 no entra en el reino de los cielos. ¡Ay, la sangre de Cristo! No. Es que Dios es papá, pero también es juez. Y si Él ha dicho esto, no va a ir en contra de lo otro. ¿Cuántos quieren avivamiento? Algunos queremos avivamiento. Algunos profetizamos. El apóstol hace poco profetizó sobre un tiempo jubileo, sobre la iglesia internacional. Yo lo creo que viene un tiempo. ¿Por qué lo creo? Voy a hacer un paréntesis. Cuando la Biblia habla de las 10 vírgenes y las 10 se echan a dormir y duermen, suena una voz. ¡Que viene el novio! ¡Que viene el novio! Hay una activación profética que nos está animando a levantarnos, a posicionarnos y a tener las lámparas encendidas. No es decir que viene el novio y que porque la iglesia se va solo. Ok, que sí. Pero esa activación profética nos está diciendo, actívate, levántate de tu comodidad. Enciende la lámpara del Espíritu Santo para que se manifieste el poder de Dios en ti, porque hay que renombrar que Cristo viene. Hay que avisar que Cristo viene. El novio está viniendo. O sea, hay un momento profético de despertar a la iglesia hasta esa venida de Cristo. Y con esto cierro paréntesis. Así que es tiempo de... La santidad es la que nos va a hacer ver a Dios. Porque no es así que dice la palabra que sin santidad... Pues sin santidad, hermanos, si no tenemos santidad, tenemos un problema muy serio. Si usted está viviendo en pecado, tiene un problema muy serio. Y repito, no digo con esto que la sangre de Cristo no nos limpia y que si caemos no nos podemos levantar. Claro que sí que digo eso. Pero lo que quiero que reciban esto en el Espíritu es que no es una palabra mágica. Rescatados, la redención, significa que fuiste comprado. Escúcheme bien, fuiste
comprado. Repito, muchos tenemos la sangre como protección, otros tenemos la sangre para limpieza, pero no todo el mundo tiene la sangre como rescate. Versículo 18. Versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescate significa que había alguien esclavo, había alguien preso que pertenecía a otra persona, pero llegó alguien, pagó y lo rescató. Pero sigue siendo esclavo. Ay, padre, ¿cómo que no? El que paga, manda. ¿No dice eso la Biblia? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice, pero el que paga, manda. Hubo alguien que pagó por usted y por mí, por su esclavitud, pero ahora seguimos siendo esclavos. Ay, pastor. Ya no somos esclavos del anterior dueño, ahora somos esclavos del nuevo dueño. Dios hoy nos dice, cuando entiendas que mi sangre te rescató, te redimió, te compró, eres mi propiedad. Ay, Dios mío. Eres mi propiedad. Tú tienes que dejar de vivir para ti y empezar a vivir para mí. ¿Qué tal si a partir de ahora vivimos como esclavos, pero de Jesucristo? Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Se fue. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Uf. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje de hoy, pero Él nos llamó, nos rescató de una esclavitud, nos libertó, pero somos esclavos ahora de Él. Así que no es decir, Señor, gracias que me rescataste, que sí, que amén, gloria a Dios por eso, pero me rescataste, me compraste, porque soy propiedad ahora de Cristo. Le pertenezco a Cristo y los que son propiedad tienen un sello. Y el sello que tenemos, ¿cuál es el sello? ¿Se acuerdan que hacen cuando uno compra una vaca o compra un camello? Le ponen un ferro ardiendo y lo marcan. Ahí atrás están preparándome un hierro ardiendo para marcar a cada uno de los que somos hijos de Dios. No, hoy somos marcados con la marca, con el sello del Espíritu Santo de Dios. Porque aquel que nace de nuevo tiene un encuentro con el Señor y es bautizado con la presencia del Espíritu Santo. Y Él es el que nos está dando consejo, dirección, nos está moldeando nuestro día a día para que tengamos una vida digna como Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Ponte sobre tus pies. Por eso, iglesia, la santidad no es que te lo impongamos. La santidad es que Dios se te revele a través de las Escrituras. La Escritura es clara. Nosotros como pastores, líderes, le damos una enseñanza al pueblo. Los músicos que están aquí le decimos, hermanos, sean una imagen, un referente. A los ministros de la iglesia tenemos que ser una imagen, un referente. Porque así es el líder, así son los que le siguen. Pero ¿cómo le vería usted, por ejemplo, que yo viniera a subir al altar, a predicar, con un pantalón cortito, con unas camisetas de tirantes, y si fuera mujer, con un escote tutti frutti y con una falda super minifalda? ¿Verdad que los ojos no estarían puestos en Jesús? Estarían puestos en un tipazo como el mío, o en una mujer bonita que hace que los ojos
nos desenfoquemos. No es por imposición, es por revelación. Dios se nos tiene que revelar, pero eso ocurre cuando realmente hemos entendido que Él pagó un precio muy alto por ti. Hasta la última gota de su sangre la derramó por ti. Esa sangre no es una palabra mágica. Esa sangre es un billete que pagó por tu vida, por tu alma, por tu espíritu. Y nos hace tener un ADN si tú lo recibes. De tal manera amó Dios al mundo, que siendo Dios, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y ahora convertirnos en esclavo de Cristo. Convertirnos en esclavo de Cristo es vivir lo que Cristo vivió. Es aprender lo que Cristo enseñó. Es actuar como la revelación de la palabra nos dice cada día. Y entonces cuando decimos Cristo viene, que venga cuando quiera, estoy preparado. Algunos están en este tiempo tan asustados. Algunos veían los Simpsons y decían, como salga el Papa Negro, que los Simpsons ha dicho que el Papa iba a ser negro, como salga el Papa Negro, me hago de la religión de los Simpsons. Pero le hacemos tanta importancia a lo que dicen y dejan de decir. Alguien me decía en esta semana, uy, pero es que el Papa que entra ahora, que tal, que cual, que es no sé qué, bueno, unas cuantas. Dios, que no me importa. Si es una señal de que Cristo viene pronto, genial, gloria al Señor. Si lo que yo no tengo que estar pendiente con temor a ver cuándo llega, sino estoy pendiente, Señor, llega ya. Yo me voy contigo. Ven cuando quieras, estoy preparado. No tengo miedo a nada. Mi vida es una vida que es plena en santidad. Tengo errores, tengo fallos. Esa sangre me está cubriendo mis errores y fallos involuntarios. No peco voluntariamente. Por eso estoy viviendo una vida plena para Dios. Que Cristo venga cuando Él quiera. Pero me va a coger bien. Estoy preparado, no me estoy preparando, estoy preparado. Por eso, hermano, usted recapacite, empiece a razonar ya, porque la santidad es una preparación mental. Si usted todavía está teniendo errores, está teniendo fallos, razone ya, porque cualquier momento el Señor va a venir a por su iglesia. Y no va a ser cualquiera. Ahora mismo está sonando ya la voz que viene el novio. Nos está llamando a un avivamiento. Y Dios va a escoger a dedo a aquellos que están viviendo como Él quiere. Esta iglesia se tiene que llenar de gente que está perdida. Gente que viene vestida de 1000 formas. Gente que está comiendo de los contenedores. Gente que igual está en la prostitución. Gente que igual está en el narcotráfico. Se tiene que llenar esta iglesia de gente que está señalada por la humanidad, pero también está señalada por el Señor, que está diciendo: yo amo a toda la humanidad y todo aquel que me reciba va a ser salvo. Usted y yo tienen que recibir el llamado de Dios de vivir una santidad para impartir a los que están ahí fuera ese proceso de santidad y se arrepientan de sus pecados y reciban lo que nosotros tenemos, que es la eternidad en Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que le entienda lo que estoy diciendo hoy? Aleluya. Levanta tus manos al cielo. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias, Padre amado, por el mensaje de esta mañana. Oramos, Señor, por aquellos que están pasando todavía con pleitos mentales, con luchas espirituales de querer y no hacer, de intentarlo pero no llegar a conseguirlo. Padre, oramos en el nombre de Jesús por sus vidas, para que el poder de tu gracia, de tu majestad, se manifieste poderosamente sobre ellos. Creemos, Señor, que hay una transformación en nuestra mente, que la palabra arrepentimiento va añadida a la santidad. Hoy queremos, Señor, que esta tu casa, esta tu iglesia, vivamos
arrepentidos de nuestra vida pasada para tener una vida en santidad y esperar a que tu venida llegue pronto para irnos contigo a los cielos. Señor, gracias por esta iglesia. La bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Wow. ¿Cuántos se van a llevar este mensaje a la casa? Yo le pediría a la iglesia que cuando salga de este lugar, que recapacite, analicemos las cosas. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Porque nuestra vida es importante que la analicemos. Pongámonos a cuenta, pongámonos a pensar y que nuestra mente transforme para tener una vida en santidad. Aquellos errores que estamos cometiendo, pelee con ellos en el nombre de Jesús. Porque Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga. Señor, gracias por esta iglesia. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias, Señor, por cada uno de sus hogares. Señor, bendícelos, transforma esos corazones, Señor, que están duros para que sean transformados en tu presencia, Señor. Y llévanos de vuelta a nuestros hogares en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Saluda que está a tu lado. Dile, Dios te bendiga.